Luego los bronquiolos Preocupado terminales. por tu preparación. Preocupado dónde estudiar. La solución. Doctora, porción respiratoria. Como les dije, el aire debe ser acondicionado adecuadamente, caliente, húmedo, limpio. Ya esas tres características. Y la porción respiratoria es la que se va a realizar principalmente el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas partes, por ejemplo, la tráquea o el bronquio primario, el bronquio secundario, vayan a preguntarles qué función cumpliría. La de acondicionar el aire. Y la porción respiratoria, ¿qué función principalmente cumpliría? El intercambio gaseoso. ¿Ya? Ahora, veamos aquí de la porción conductora. Esta porción conductora va a comprender diferentes porciones. Primero vamos a hablar de las fosas nasales. Ahora, las fosas nasales van a comprender desde este extremo, que viene a ser la apertura de la fosa nasal, que viene, ¿cómo se llama? Narina. ¿Ya? Narina. Entonces, miren, toda esta porción de aquí, esta es una vista inferior de las fosas nasales. Entonces, vean aquí. Aquí están tus dos orificios nasales. Entonces, son las dos narinas. Luego viene el vestíbulo, que es esta porción. El vestíbulo. Y miren, está dividido aquí. Hay un tabique, ¿no es cierto? Es un tabique. Entonces, si nosotros realizamos un corte sagital, lo vamos a cortar por la mitad. Entonces vamos a observar esta estructura, como si a alguien lo hubiésemos partido por la mitad, ¿ya? Entonces, toda esta cavidad nasal, vamos a observar que va a tener límites, un límite anterior, un límite posterior. Límite anterior sería la narina, límite posterior, ¿cuál sería? Las cuanas. Un límite superior, que sería la lámina cribosa del etmoides. Aquí. ¿Sí? Listo. Y en una porción inferior, que sería el hueso maxilar. ¿Ya? Aquí está el maxilar. Y una porción externa y una porción interna. Ahora, la porción externa sería la que está en contacto, o sea, la piel propiamente. La porción interna sería en contacto lo que está con el tabique. ¿Ya? Entonces, ¿dónde van a estar dónde van a encontrarse los cornetes? Entonces, los cornetes van a estar con el tabique, o sea, en la mitad. Va a haber en el tabique van a estar desplegados los cornetes. Muy bien. Ahora, veamos aquí. En la cavidad nasal podemos definir estas porciones. Una porción anterior que va a contener el recubrimiento de la piel, va a tener las vibrisas. ¿Y qué cosa eran las vibrisas? Eran los pelos, ¿ya? Esos pelitos que encuentran en la nariz. Esas son las vibrisas. ¿Qué más? La dermis va a contener múltiples glándulas sebáceas sudoríparas y va a estar unida por numerosos haces de colágeno al pericondrio. Ya, esto es un cartílago especial propio de la nariz. Entonces, aquí hay otra, la porción posterior, que va a tener el epitelio respiratorio y va a tener una lámina propia. Lo que nos interesa es el epitelio respiratorio. ¿Qué células va a tener? Células caliciformes. ¿Ya? Células caliciformes. Ahora, en la porción respiratoria va a encontrar, la porción respiratoria va a estar dada por la pituitaria amarilla. Y vamos a verlo aquí. Miren. Primero, esta región de aquí. Esta región va a ser la región vestibular. ¿Ya? Aquí está, esta es a la que me refiero. Y aquí hemos visto que se dividen por porciones. O sea, que yo le dividiría aquí una parte anterior, una parte posterior y la porción respiratoria de esa parte. Pero si yo lo dividiera en regiones,
Pues que va a tener una región vestibular. La región vestibular, la región olfatoria y la región respiratoria. ¿Ya? Esta es la que es más importante. Sí, dime. Profesor, no se ve la clase que está dictando. Ah, ¿no ven? No, estaba compartiendo pantalla. A ver, permíteme un momentito. Ya compartiremos todo. Ya, chicos, a ver. Por aquí estaba. Ya, ahora ven. Dígame si ven, por favor. Sí, profesor, porque de antes estaba solo así, biología nomás decía, profesor. Ya. Ya, chicos. A ver, ahora sí ven, ¿no? Voy a ponerlo en pantalla completa y me dicen si es que ven. ¿Ven? Sí, profesor, porque de antes estaba... Ahora sí se ve, profesor. Ya, chicos, ya. Perdón, chicos, perdón. Ya, miren. Les decía aquí que el sistema respiratorio, un conjunto de órganos. Vamos a hacer rapidito y ya está, porque ya me escuché. Mira, conjunto de órganos que se encargan de ¿qué? Captación, transporte e intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso es principalmente conocido como hematosis. Listo. ¿Qué debo recordar de todo esto? Que el aire debe ser limpio, húmedo y caliente. Listo. ¿Qué más? Que hay dos porciones, porción conductora y porción respiratoria. ¿Listo? Aquí está todas las estructuras que comprenden la porción conductora. ¿Ya? Y aquí, a ver, voy a ponerles puntero rojo. Ya está. La porción respiratoria, que comprende todo esto. Los bronquiolos respiratorios, conductos alveolar y sacos alveolar. Listo. Ya está. Ahora, observen aquí. Decíamos aquí que había una porción conductora y la porción respiratoria. ¿Qué pasa? Cuando tú respiras, todo el aire que está aquí, en la parte atmosférica, la que es externa, ingresa por la cavidad nasal. Pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios principales, bronquios secundarios, los bronquios terminales, luego los bronquios respiratorios y finalmente los alvéolos. O sea, todo este camino debe recorrer el aire, ¿sí? Ahora, porción conductora, porción respiratoria. Por ejemplo, decíamos la tráquea, que si te preguntan cuál sería su principal función, la de acondicionar. Primero, conducir el aire, luego acondicionarlo con estas características. ¿Qué debe ser? Caliente, húmedo y limpio, ¿sí? Caliente, húmedo y limpio. Y luego, si hablamos de la porción respiratoria, por ejemplo, el bronquiolo respiratorio, ¿cuál va a ser su función? El intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso. ¿Ya? Ya. ¿Están viendo, chicos, no? ¿Sí se ven las diapos? Sí, profesor. Ya, gracias. Muy bien. Ahora, hablemos de la porción conductora. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué partes comprende la porción conductora? Primero es la fosas nasales. ¿Qué más? La faringe. ¿Qué más? La laringe. Chicos, no es tan complejo, ¿no? ¿O sí? ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer así. Vamos a recordar luego, ¿ya? Entonces, primero las fosas nasales. Listo. Las fosas nasales vienen a ser cavidades simétricas que se van a encontrar en esta región. Listo. Entonces, van a tener límites. Un límite anterior, un límite posterior, un límite superior, inferior, una parte externa y una parte interna. ¿Ya? Ahora, solamente ubíquense, es como tener aquí un cuadradito. Entonces, va a tener aquí una parte anterior. Esa parte anterior, ¿con quién vamos a definirla? Como narina, porque viene desde la entrada, ¿ya? La entrada. Y en la parte posterior, ¿cuál sería? Las cuanas. Las cuanas. Ahora, en la parte superior, ¿quién estaría? La
lámina cribosa del etmoides, o sea, el hueso etmoides está por aquí. Y aquí abajo el hueso maxilar, ¿ya? Y en la parte interna, ¿quién estaría? Con el tabique. En la parte externa sería la piel, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que quiero que recuerden, estas entradas que son muy importantes, ¿ya? La harina y estas son las cuanas. Por ejemplo, la cuana, ¿qué vendría a ser? Una comunicación. ¿Entre quién? Entre las fosas nasales, la cavidad nasal, y la faringe. ¿Listo? Ya. Ahora vean aquí. Les decía en este grafiquito, miren, por ejemplo, este viene a ser el tabique nasal. ¿Qué viene a ser esto? Las narinas, ¿ya? Bien. Luego decíamos, la cavidad nasal también podemos verlo por porciones, ¿sí? Si tenemos una porción anterior, es la que va a estar recubierta por piel. También va a tener vibrisas. ¿Qué son las vibrisas? Son los pelitos, les decía. Los pelitos, esos pelitos que se encuentran en la nariz. Ellos tienen abundantes glándulas sebáceas, por eso que se forma el moquito, ¿ya? El moco. Luego, ¿qué tenemos? Una porción posterior. Esa porción posterior es la que va a contener el epitelio respiratorio, ¿ya? Epitelio respiratorio. ¿Y por qué se va a caracterizar? Por tener células caliciformes. Muy bien. Y luego va a haber una porción olfatoria, que es la que se va a encargar de recoger los estímulos olfatorios. Ahora, también podemos verlo por regiones. Miren, vamos a ver una región vestibular, una región olfatoria y una región respiratoria. La región vestibular, ¿qué va a comprender? ¿Qué va a comprender? A este epitelio. Esto es lo que deben recordar. Un epitelio poliestratificado no queratinizado. ¿Qué más va a contener? Vibrisas. Estas vibrisas van a ser la primera barrera que va a impedir que el aire esté, que se encuentre ¿cómo debe encontrarse el aire? Limpio, húmedo y caliente. Entonces va a ser que primero esté limpiecito el aire, ¿ya? ¿Y a través de qué? A las vibrisas. Entonces las vibrisas van a estar recubiertas por moquito y el polvo al ingresar o cualquier otra, me imagino, o cualquier otra sustancia que estemos respirando, entonces va a impedir que se quede, va a mantenerlo limpio. Muy bien. Entonces, y aquí tenemos la región olfatoria. Esta va a comprender principalmente el cornete y el meato superior, ¿ya? Y también la lámina cribosa. Aquí es donde se va a encontrar las terminaciones del nervio olfatorio. Aquí están, miren, imagínense. Así serían las terminaciones. Es como que serían cablecitos colgaditos y estos estimularían a que se realice la olfacción. ¿Listo? Entonces, esta está revestida por mucosa olfatoria, ¿ya? Y la mucosa respiratoria es la que va a contener cornetes medio e inferior. ¿Listo? Muy bien. Recordar, chicos, que aquí toda esta parte de aquecito también es la que contiene la pituitaria roja, que es la que es muy vascularizada. Entonces decíamos que el aire debe ser limpio, debe ser caliente. Entonces la pituitaria roja, debido a que tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, va a permitir que se caliente, ¿ya? Que se caliente el aire. Muy bien. Veamos aquí de nuevo. Tengo mi pituitaria roja y tengo mi pituitaria amarilla. Decíamos que había la mucosa olfatoria, que es la que va a recoger los estímulos. Y miren, este nervio va a ser el que va a recoger todos los estímulos. ¿Cómo se llama? El nervio olfatorio o olfativo. ¿Ya? Y listo. Si digamos hacemos un cortecito aquí, lo ampliamos y vemos en el microscopio, vamos a observar toda esta distribución, esta célula. Entonces imagínense que este puntito rojo que estoy moviendo sea, digamos, una partícula. No sé, que estás, la comida que la mamá ha cocinado. Entonces estás oliendo el pollo o el segundo, y entonces esa partícula se recepciona por estas células. Es captada y ese estímulo se transforma y es transmitida por los axones del nervio olfativo, ¿ya? Pero bueno, ¿qué deben recordar?
pituitaria roja y pituitaria amarilla. Y ya saben qué funciones cumplen. Muy bien. Recordemos un poquito. ¿Qué vienen a ser los senos paranasales? ¿Qué vienen a ser? Van a ser espacios. Van a ser espacios dentro del cráneo, dentro de huesos. ¿Listo? Entonces, hay 3 senos. Seno frontal, seno etmoideo y el seno maxilar. Seno frontal, etmoidal y maxilar. ¿Ya? Miren. ¿Para qué sirven estos senos? Para principalmente disminuir el peso de la cabeza. ¿Te imaginas que tus huesos, por ejemplo, sean así de consistencia dura? La cabeza pesaría demasiado y no podrías mantenerlo. Entonces, por ello es una función importante de por qué esos huesos tienen esas cavidades. Entonces, una es que disminuye el peso. Otra que aquí se produce en el moco. ¿Ya? Se produce el moco. Y si, digamos, hay una infección en uno de estos senos, se produce este síntoma que se conoce como rinorrea. ¿Ya? Entonces aquí ven, una inflamación. Y luego, ¿qué otra función importante? Sirve como caja de resonancia. Y ya saben, ¿no? Esto es en la fonación. Ahora, recordar. Hay un epitelio que va a tapizar todo el sistema respiratorio. ¿Cómo se llama? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes secretoras de moco. Listo. Profe, ¿todo así se llama? Sí. Así se llama todo ese epitelio que va a recubrir todo el sistema respiratorio. ¿Ya? Así que, chicos, deben memorizar estito. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Decíamos que teníamos nuestra cavidad nasal. Había un límite posterior que era las coanas, que permitía la comunicación con la faringe. ¿Sí? Listo. Recordemos, la faringe tiene 3 porciones: la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. ¿Listo? Ahora, hay otra. Esta es la cavidad bucal. Hay un límite posterior que se llama el istmo de las fauces. ¿Sí? Hay otra. Y luego aquí está el aditus laringio, que va a ser la comunicación con la cavidad laringea. Entonces, en conclusión, la faringe va a tener 3 comunicaciones. Una con la cavidad nasal que se llama coanas. Una con la cavidad bucal que se llama istmo de las fauces. Otra con la cavidad laringea que se va a llamar aditus laringio. ¿Ya? Muy bien. Pero también, profe, ¿solamente hay 3? No, hay una más. La trompa de Eustaquio. ¿Ya? ¿Y con cuál se va a comunicar? Con el oído medio. Listo. Entonces, ¿cuántas hay? 4. ¿Ya? 4, chicos. Y recuerden, ¿con quién se está comunicando? ¿Sí? Muy bien. Decíamos entonces, la laringe. Veamos. ¿La laringe qué va a hacer? Parte, ¿no? Pues es parte del sistema respiratorio. ¿Y por qué va a estar conformado? Por cartílagos. ¿Ya? Por cartílagos. Entonces, entre todos los cartílagos que contiene, van a estar divididos en 2: cartílagos pares y cartílagos impares. Los cartílagos pares son todos estos. ¿Cuál es? El corniculado, el aritenoides y el cuneiformes. Los cartílagos impares, la epiglotis, la tiroides y la cricoides. ¿Sí? Ahora, recordar, ¿cuál de todos estos cartílagos está afectado por un crecimiento hormonal? ¿Sí? La tiroides, chicos, la tiroides. ¿Por qué, profe? Habrán visto, ¿no? Que en si es que tienen un hermano, ya, o al enamorado, o si no, al papá, habrán visto de que el cartílago en los varones es mucho más pronunciado, ¿sí? Por ello también se le conoce como manzana de Adán. En cambio, en las chicas no es muy pronunciado. Por ello es que dice que la tiroides tiene un crecimiento hormonal, ¿ya?
crecimiento. Ahora, ¿qué más es importante? La epiglotis. ¿Por qué es importante la epiglotis? Porque va a permitir el cierre de la glotis durante la digestión, ¿sí? Por eso, gracias a este cartílago, tú puedes estar comiendo sin necesidad de tener que atorarte o tener que dificultar tu respiración. Entonces, estos dos cartílagos son importantes. Ahora, recordar quiénes son impares y quiénes son pares, ¿sí? Muy bien. Y aquí está. Este es el cartílago tiroides. Les decía que tiene un crecimiento hormonal y se ve muy pronunciado en los varones, ¿ya? Aquí está la epiglotis, el hueso ioides. ¿Y qué más? Aquí está el cartílago cricoides. Entonces, vean aquí diferentes los diferentes cartílagos. Y luego, después de esta laringe, ¿quién continúa? La tráquea, ¿ya? La tráquea. Veamos aquí. Decíamos que la laringe estaba formado por cartílagos. Pero aparte de eso, aquí vamos a encontrar a quiénes, a las cuerdas vocales. ¿Sí? Cuerdas vocales. Entonces, ¿qué van a hacer las cuerdas vocales? Estas estructuras que van a permitir el cierre, ¿no? El cierre y la apertura de la glotis. Entonces, algo importante que sí deben recordar, aquí este espacio que se forma entre las cuerdas. Primero. Vamos a tener dos, ¿no es cierto? Las cuerdas vocales falsas arriba. Las cuerdas vocales falsas también se llaman los pliegues vestibulares. Y aquí, los pliegues vocales o las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, si les pregunto cuáles son las cuerdas vocales falsas, digamos, ¿quiénes? Las que están por encima, las que son de aquí arriba. Y estas son las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, ¿por qué? Porque estas intervienen en esta acción de abrir y de cerrar. Entonces, cuando comienzan a vibrar o regulan también el espacio, se produce la fonación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la glotis? Es el espacio entre las cuerdas vocales. ¿Ya? Ahora hay otro espacio, pero que se llama de esta manera, el ventrículo laringio o de Morgap. ¿Entre qué espacio está? Entre las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, vean, entre las falsas y las verdaderas está este espacio. ¿Sí? La glotis, ¿entre quién está? Entre los pliegues vocales verdaderos. ¿Listo? Ya. Muy bien. Aparte de que también existen diferentes músculos aquí, porque la laringe es un órgano que tiene bastantes músculos. Que va porque para poder hablar, imagínense la cantidad de músculos que deben accionarse aquí. Entonces va a haber también, se puede clasificar en músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Muy bien. Veamos aquí. Ahora hablemos un poquito de la tráquea. Entonces la tráquea va a ser un conducto fibrocartilaginoso muscular que comunica la laringe con los bronquios. Laringe con los bronquios. ¿Dónde está la laringe? Es esta región. La tráquea, ¿cuál va a ser? Todo esto. ¿Sí? Todo esto. ¿Y hasta dónde, profe? ¿Hasta dónde? De C6 hasta T4. Algunos libros dicen T5. Y va a medir aproximadamente 12 a 14 centímetros. ¿Sí? 12 a 14 centímetros. Ya, profe. Y también va a estar formado, porque vean esto, ¿no? Está formado por cartílagos. Cartílagos. ¿En qué cantidad? De 16 a 20. ¿Ya? De 16 a 20 cartílagos. Y este cartílago, vamos a sacar un hito, vamos a hacer un corte por aquí, lo vamos a traer aquí. Miren, todo esto es cartílago. ¿Y esta parte qué es? Es músculo, chicos, es músculo. Entonces, todo esto de aquí es cartílago, este es músculo. ¿Ya? Entonces, todo esto, gracias a que está formado cartílago y músculo, va a permitir la consistencia de que pueda mantener un estado de semisólido, un estado, o sea, que no se mantenga rígido. Por ello va a permitir fácilmente el paso del aire. Ahora, vean aquí. Este epitelio va a contener células. ¿Ya? Va a haber células. Entonces, veamos.
Va a haber células caliciformes. Estas producen moco, que se conoce como mucinógeno. Entonces, este es una enzima, ¿ya? Una enzima. Entonces, todo esto va a permitir la producción de moco. Aquí tenemos también células cilíndricas ciliadas. Como tienen cilios, que vienen a ser como pelitos estos cilios, van a permitir que se desplace el moco, ¿ya? Recuerden, el moco, ¿qué cosa va a atrapar? Al material particulado, o sea, a todo el polvo que se encuentra en el aire. Luego, ¿qué va a haber? Células basales, células en cepillo, las células serosas y las células de NS. Muy bien. ¿Qué más? En esta parte lo que debemos concentrar más. Como tiene una porción cartilaginosa, estos cartílagos son hialinos y tienen forma de C. ¿Ya? Ahora, los bronquios. Hablamos de los bronquios, vamos a observar de qué va a haber, ¿no es cierto? Todo eso es la condición de la tráquea. Recuerda ver un poquito aquí. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta T4, pero va a haber un límite anatómico, que viene a ser, ¿qué? Este cartílago, ¿ya? Que se llama carina. ¿Listo? Entonces, hasta ahí se extiende la tráquea. Y desde aquí comienza a dividirse. De ahí ya comenzamos a llamarle bronquios. ¿Ya? Bronquios. Entonces tenemos un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Listo. Recordar, van a tener relación con ¿qué? El bronquio derecho con la arteria aorta y el bronquio izquierdo con la vena ácidos. Y van a tener una longitud. Por ejemplo, aquí tiene de 5 centímetros y aquí es de 2.5. ¿Ya? Y miren, va a estar constituido en una cantidad de 9 a 12 cartílagos y de aquí de 6 a 8. Pero para que nunca se olviden, vean aquí. Les digo izquierdo o derecho. Recuerden, el izquierdo siempre va a ser larga y delgada. Larga, delgada. ¿Ya? Larga y delgada. Mira 5 y esta 2.5. Entonces es larga y delgada. En cambio, el derecho es gruesa. Es gruesita. Esta es más gruesa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vas a acordarte? Y existe esta técnica. Usas tu manito y lo pones en esta forma. Entonces, para que te acuerdes, este es el bronquio derecho. Miren, este es el pulgar. ¿Listo? Y miren, este es el dedo índice. O el medio, como quieras. Pero cualquiera. Mira, ves, estos dos dedos son largos. Entonces, estos van a representar el bronquio principal izquierdo, que es larga y delgada. Ya te acuerdas. Y este es el bronquio principal derecho, que es gruesa. ¿Listo? Ya. Luego, si tenemos el bronquio principal, estos van a comenzar a dividirse también. ¿En quiénes? En los bronquios lobares, luego los bronquios terminales. Veamos. Vamos a ver aquí está. Teníamos la laringe, viene la tráquea y aquí están los bronquios. Entonces comienza a dividirse en bronquios primarios, luego de los bronquios primarios se van a dividir en los bronquios secundarios. Luego en los bronquios terciarios. Chicos, recordar, los primarios también se llaman principales. Los secundarios también se llaman lobares. Los terciarios también se llaman segmentarios. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuántos hay? Entonces, decíamos, hay uno a uno. ¿Ya? Primero. ¿Cuándo vamos a decir que es un bronquio extrapulmonar? Y cuando intrapulmonar. Extra es cuando están fuera del pulmón, no está dentro, por decirlo así. ¿Ya? Intrapulmonar, cuando están dentro del pulmón. Entonces, si tú, digamos, realizas una disección de un cuerpo, lo que tú vas a poder ver son los bronquios principales. ¿Ya? Todos estos, los lobares y los segmentarios, no vas a poder verlo porque están dentro del pulmón, a menos que tengas que diseccionar todo el pulmón. Ya están dentro. ¿Sí? Entonces, veamos, esta es la cantidad. ¿Ya? Si nosotros definimos de aquí,
de los bronquios segmentarios, miren, se comenzó a dividir y hay una mayor cantidad de división para cada uno. Entonces, en los hay una mayor cantidad de bronquios segmentarios derechos y una menor cantidad de bronquios segmentarios izquierdos. Otras, recordar así, a grosso modo, de los pulmoncitos, ¿ya? Los pulmoncitos. ¿Cuántos lóbulos hay? Este es el derecho, ¿no es cierto? Este es el derecho y este es el izquierdo. En el derecho, ¿cuántos hay? Todo este segmento de aquí, todo este, viene a ser un lóbulo. Entonces, ¿cuántos habría? 1, 2 y 3. En cambio, en el izquierdo, ¿cuántos hay? Hay 1 y 2. ¿Sí? Entonces, vamos a contar. ¿Cuántos bronquios principales hay? En el derecho hay 1 y hay 1 izquierdo. ¿Cuántos secundarios hay? Hay 3, chicos, en el derecho. ¿Por qué? Porque hay 3 lóbulos, pues. ¿Sí? 3 lóbulos. Y en el izquierdo hay 2. Ahora, los terciarios, ¿cuántos hay? Hay 10, chicos, hay 10. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, chicos. ¿Y cuántos hay? En el izquierdo, 8. Y, profe, ¿debo saberme todo esto? No, esto es de aquí no. Solamente es para que sepan que cada uno tiene su nombrecito. Pero lo que interesa es este cuadrito, chicos. Este cuadrito deben sabérselo de memoria, ¿ya? Porque es importante. Muy bien, chicos. Ahora hablemos del árbol bronquial, ¿ya? Entonces, ¿dónde se va a iniciar? En la bifurcación de la tráquea. Va a estar constituido por las vías respiratorias. Ya les dije extrapulmonares, intrapulmonares. ¿Quiénes son? Se divide en 15 a 20 ramificaciones y van a llegar hasta los bronquios terminales, ¿ya? Entonces, a medida que va dividiéndose, va a tener estas características. Va a estar disminuyendo la cantidad de cartílago, no va a tener mucho cartílago. Luego, el número de glándulas y células caliciformes. Luego, la altura de las células epiteliales. ¿Y quiénes van a incrementar? El músculo liso y el músculo elástico, ¿ya? Esto debe ir para aquí abajito. Entonces, esto va a comenzar a incrementar. Va a incrementarse el músculo y el tejido elástico. Ahora, veamos aquí. Aquícito, ¿ya? Entonces, el árbol bronquial, ¿por quiénes va a estar constituido? Por un bronquio terminal, un bronquiolo respiratorio y un conducto alveolar, ¿ya? Ese es el árbol bronquial, ¿sí? Árbol bronquial. Ahora, veamos aquí. Teníamos la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, el bronquiolo respiratorio y el alveolo. ¿Qué les dije? Bronquiolo terminal. Entonces, a partir de aquí, de los bronquiolos, va a terminar, ¿no? Va a comenzar a dividirse de esta manera y cuando ya comience a ver alveolos, ya se va a denominar bronquiolo respiratorio. ¿Ya? Miren, estas pelotitas que hay aquí, estas de aquí, vienen a ser alveolos. Y hay alveolos, ya comienzas a llamarle bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? Porque los alveolos ya se comienza a realizar el intercambio gaseoso. Listo, entonces comienza a ver aquí los conductos alveolares, son conductos. Si ya tienen alveolos, conductos alveolares. Luego todo esto viene a ser los sacos alveolares. Los sacos alveolares que contienen alveolos. Y los alveolos que realizan la hematosis. ¿Ya? Hematosis. Muy bien. Ya sabían, ya les expliqué quiénes son las vías aéreas de conducción, que solo conducen el aire, y luego los otros. Luego va a haber esta unidad respiratoria. ¿Sí? Entonces, mira, por aquí, digamos, en esta cantidad de división, ya comienza a terminar el bronquiolo terminal. Luego sigue el bronquiolo respiratorio. ¿Sí? Y por aquí ya comienza a ver los conductos alveolares, los sacos alveolares que van a contener a los alveolos. Ahora, ¿a qué decimos asino alveolar? Asino alveolar solamente va a ser definido por un bronquiolo respiratorio más un saco alveolar y todos los alveolos que hay aquí. Si nosotros definimos lobulillo pulmonar, va a ser bronquiolo terminal más bronquiolo respiratorio más saco alveolar. ¿Ya? Si te dicen qué estructuras componen el lobulillo pulmonar, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, saco alveolar y alveolo. ¿Qué estructuras contienen la asino pulmonar? Bronquiolo respiratorio, saco alveolar y alveolos. ¿Sí? Otra figura igualita. Bien, todos los bronquios por aquí están los bronquiolos. Entonces, ¿qué constituye el lobulillo? Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, saco alveolar. ¿Qué constituyen los acinos? Bronquiolo respiratorio, sacos alveolares. ¿Ya? El asino viene a ser después la continuación del bronquiolo terminal, ¿sí? Es el bronquiolo terminal.
Muy bien, chicos. Y así, miren, así es como se va a ver. Imagínense un tubito y va a haber pelotitas por aquí. Estas pelotitas vienen a ser los alvéolos, ¿ya? Y vamos a cortar, mire, por aquí. ¿Ve? Entonces es como si fuese un racimo de uvas, ¿no? Bastantes. Muy bien. Ahora decimos, el lobulillo pulmonar, ¿qué cosa va a ser? La mínima unidad anátomo-funcional. Así se define. Que va a contener el bronquio respiratorio, conducto alveolar, sacos alveolares y alvéolos. ¿Ya? Alvéolos. ¿Por qué decimos que va a ser la porción respiratoria? Porque aquí ya comienza a realizar la hematosis. ¿Sí? Listo. Ahora hablemos de los pulmones. Los pulmoncitos. ¿Qué viene a ser? ¿Cuántos pulmoncitos tenemos? 2, ¿no es cierto? 2. ¿Y han visto? ¿Alguna vez habrán visto unos pulmoncitos? ¿Qué consistencia tiene? Blanda, elástica, distensible, o sea, se distiende, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? En el tórax. Y va a estar envuelto por pleuras. Esas pleuras le van a proteger al pulmoncito. A ver, creo que tengo por aquí. Ahí está. Miren. A ver, vamos a quitar esto, si no. Ya. Entonces, ven. Aquí está. Este es el pulmoncito. Y va a haber estructuras que van a estar protegiendo el pulmón. ¿Ya? Y eso se llaman pleuras. Y también va a estar protegido por las costillas. Miren. Estas aquí, estas raíces, imaginen que son las costillas. Entonces, todas las costillas, las pleuras protegen el pulmón porque es un órgano muy importante, ¿sí? Muy bien, listo. Si hablamos un poquito de los pulmones, va a obtener una cara externa o costal. Cara externa o costal, me refiero a esto, ¿no? Cara externa que va a estar en contacto con las costillas, ¿sí? Cara externa o costal, que es convexa, realizan costillas. La cara interna o mediastínica, que es cóncava, se relaciona con el mediastino, Listo. Y aquí va a contener el hilio pulmonar. Y aquí, en el hilio viene a ser como un espacio, es como un tubo. Imagínense un tubo, ¿ya? Es un tubo, está vacío, entonces por ahí va a entrar algo. Entonces, en ahí va a atravesar el pedículo pulmonar, ¿ya? Y el pedículo pulmonar es una serie de estructuras, o sea, va a conformar el bronquiolo principal, la arteria pulmonar, la vena pulmonar y la arteria bronquial. Todas estas estructuras forman el pedículo pulmonar, ¿ya? El pedículo. Es decir, que es como un tubo, por el tubo va a pasar agua. Entonces, imagínense que el agua viene a ser todo esto. El bronquiolo principal, la arteria, la vena pulmonar y la arteria bronquial, ¿ya? Y aquí va a haber una cara inferior o diafragmática. Miren, aquí está la cara inferior o diafragmática, esta de aquí, la base, la que está debajo. Entonces esta es cóncava y se relaciona con el músculo diafragma, ¿sí? Este es el diafragma. Muy bien, listo. Y hay otras características, ¿no? Mira, por ejemplo, en la edad, cuando es niño, cuando es adulto, o sea, a medida que vas creciendo, el colorcito del pulmón también va cambiando hasta hacerse azul negruzco. ¿Esto por qué? Por la antracosis, ¿sí? Por la antracosis. Muy bien, y aquí está, ¿no? De nuevo, ¿qué hojas hay? La pleura va a estar dividida en dos, una hoja parietal y una hoja visceral. La visceral es que va a estar en contacto con el pulmoncito, la que está el primero, es como que le está cubriendo primero. Luego va a estar otra, la hoja parietal, que va a estar después de la visceral. Luego están las costillitas. ¿Listo? Un poquito para recordar. ¿Cuántos lóbulos hay en el derecho? 3, ¿cierto? Superior, medio, inferior. ¿Cuántos hay en el izquierdo? 2, superior, inferior. ¿Cuántas cisuras hay en el derecho? 2. Una cisura horizontal y una cisura oblicua. ¿Cuántos hay en el izquierdo? 1, una oblicua. ¿Ya? Muy bien, aquí está otra figura. Hay otras características. Mira, este es el vértice, la cara costal, la cara diafragmática y aquí está, ¿no? El diafragma. Muy bien. Aquí también es más de lo mismo. Aquí hay otro pulmoncito. También aquí les decía del pedículo pulmonar. Este hilio viene a ser un espacio por donde va a pasar ¿quién? El pedículo pulmonar. ¿Ya? La arteria bronquial, la arteria pulmonar, las venas pulmonares. ¿Sí? Muy bien. Listo, ya saben cuántos segmentos hay. Y veamos aquí, los alveolitos. ¿Qué son los alvéolos? Van a ser la mínima unidad donde se va a realizar la hematosis.
aquí es el alveolo, mira, toda esa burbujita. Todo esto es alveolo, permite la difusión de gases. Entonces, imagínense, este es el glóbulo rojo, está trayendo oxígeno. Entonces, el oxígeno, no, este es el capilar, perdón, este es el capilar. Aquí está el glóbulo rojo, el eritrocito. Entonces, el eritrocito va a traer oxígeno, le va a pasar al alveolo. El oxígeno lo va a pasar al capilar sanguíneo. El capilar sanguíneo le pasa dióxido de carbono al alveolo y el alveolo le pasa dióxido de carbono al eritrocito para que se lo lleve y tú lo vayas a expulsar cuando expires. ¿Sí? Cuando expires. En el alveolo hay 3 tipos de células: neumocito 1, neumocito 2 y células de polvo. Neumocito 1, ¿qué son? Células escamosas, son células escamosas. ¿Ya? Los neumocitos tipo 2 tienen una característica importante: ellas secretan la sustancia surfactante. Esta que va a permitir de que no se colapsen los alveolos, va a mantenerlos, ¿ya? ¿Cuándo se va a formar? En el 7º mes de vida intrauterina, es decir, cuando estás todavía en la pancita de la mamá, ¿sí? Entonces, en él cuando se forma desde este mes, ¿ya? 7º mes, recuerden. Y listo, miren, para que pase, por ejemplo, aquí del alveolo hacia el glóbulo rojo, tienen que pasar estas estructuras, entonces se llama la membrana respiratoria. Esta membrana respiratoria contiene sustancia surfactante, epitelio alveolar, membranas basales y endotelio, ¿sí? Muy bien. Ya, esto es más características de los alveolos. ¿Ya? ¿Quién va a impedir? ¿Cómo se llama la sustancia que impide de que se colapsen los alveolos? La sustancia surfactante, ¿sí? ¿Quién lo produce? Neumocitos tipo 2. Eso, recuerden, chicos, eso recuerden. Muy bien. Aquí hablemos un poquito más. Neumocitos tipo 1 es el que ocupa una gran cantidad, chicos, miren, 95%, ¿sí? 95%. El 2, ya saben, estos ocupan un 5%, no ocupan una gran cantidad. Muy bien, y aquí están los macrófagos, que son los que van a captar ese material particular del polvo, las bacterias. ¿Ya? Muy bien. Ya saben, aquí está también la difusión, cómo se está realizando. Muy bien. Y ahora vemos un poquito de cómo se realiza esta respiración. Entonces, para nosotros respirar, se realizan 2 movimientos. Una expiración y otra expiración, ¿no es cierto? Pero va a ser de acuerdo a diferentes factores. Hay unos factores activos que vienen de los músculos y otros que vienen de pasivos, que tú no puedes controlarlos. Entonces, como la elasticidad pulmonar, la distensibilidad torácica. Entonces, miren, la fisiología respiratoria lo podemos dividir en estos 3. Una ventilación respiratoria, un intercambio y transporte de gases y una regulación de la respiración. ¿Ya? La ventilación viene a ser cómo va a ingresar el aire. Entonces, miren, desde la atmósfera va a ingresar el oxígeno y a partir de todo el sistema circulatorio y gracias al glóbulo rojo va a ser transportado, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia los capilares, ¿ya? Todo eso, y entonces al llegar a los capilares se va a encontrar con los alvéolos pulmonares. En ahí es donde se va a realizar el intercambio gaseoso, ¿ya? Y ya saben, ¿no? Primero, la arteria, ¿qué cosa va a llevar? ¿Sangre oxigenada o desoxigenada? ¿Qué lleva la arteria? Sangre oxigenada, ¿no es cierto? La vena lleva sangre desoxigenada. Entonces, si lleva sangre oxigenada, lleva oxígeno, ¿ya? Y se realiza por todo ese proceso y hasta llegar hasta la célula, ¿ya? Y la célula usa el oxígeno para realizar su metabolismo. Muy bien, todo ese camino debe recorrer. Entonces, ¿quién controla la respiración? Hay 2, ¿no? Uno es el bulbo raquídeo, chicos, el bulbo raquídeo. Por si no recuerdan quién es el bulbo raquídeo, miren, aquí tenemos nuestro cerebro y este es el tronco encefálico. Este es el mesencéfalo, todo este es el puente de Barolio y este es el bulbo raquídeo. Aquí está, este es el bulbo raquídeo, ¿sí? Bulbo raquídeo. Y también hay otra, el área apneuxíca o neumotáxica. ¿Y qué funciones cumple? La neumotáxica va a ser la que va a limitar la inspiración. La apneuxíca es la que va a inhibir la expiración, ¿ya? Entonces, la neumotáxica, inspiración. Apneuxíca, expiración, ¿sí? Porque imagínense que no hay algo que controle la cantidad de aire que estás respirando. Entonces, si no habría, te hincharías y podrías explotar, ¿no? O imagínense que tengas que expirar todo el aire que tienes, entonces te quedarías sin
oxígeno, ¿sí? Entonces estas dos áreas son áreas muy importantes. ¿Y dónde están? También en el tronco encefálico, ¿sí? Aquí está. Muy bien. Y listo. Ahora existen también presiones, ¿ya? Presiones. Estas presiones permiten que se realice el intercambio de oxígeno adecuado. Entonces, miren, cuando se realiza la inspiración, por ejemplo, tú puedes aspirar, ¿no? Aspirar oxígeno, entonces va a haber una presión de menos 5 centímetros de agua. ¿Ya? Durante la inspiración va a ser de menos 7.5 centímetros. O sea, en sí, la presión pleural va a ser negativa. Recuerden, y la presión alveolar, y vamos a tener una presión transpulmonar. ¿Quién va a ser la única presión que va a ser negativa? Va a ser la presión pleural. ¿Ya? Presión pleural. ¿Y quiénes son positivas? Estas. Presión alveolar. Entonces, la presión transpulmonar va a ser la diferencia de las presiones alveolar y pleural. ¿Ya? Pero vamos a verlo aquí. Miren, ya, esta es otra. Miren, cuando se realiza la ventilación, ya les dije, ¿no? Va a haber una elasticidad, un favor de gradiente, y también aquí hay leyes físicas que permiten que se transporte. Entonces va a haber una relación entre presión y volumen, que se conoce esto como pavito. ¿Ya? Ya. Vean aquí. Ya. Miren, aquí estamos en reposo, ¿no es cierto? Hay una presión atmosférica que es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, cuando el aire ingresa, tiene esa presión. Pero tú dentro de tus pulmoncitos tienes una presión intrapulmonar igual también. ¿Ya? Igual. Entonces, ¿qué pasa cuando la presión intrapleural de 756 comienza a disminuir a 754? Comienza a realizarse la inspiración, ¿sí? Y si, digamos, aumenta, se realiza la expiración. La expiración. ¿Ya? Aquí está otro. Y otro músculo, este es músculo muy importante. Es el diafragma. El diafragma permite que se realice, por ejemplo, cuando está contraído, el volumen torácico va a aumentar. Si se contrae, aumenta el volumen torácico. Si se relaja, disminuye el volumen torácico, ¿sí? Disminuye. ¿Ya? Entonces, cuando entra es aproximadamente 25 segundos. Si tú expiras es aproximadamente 35 segundos. Muy bien. Bueno, ya saben, es un proceso activo. Y aquí también intervienen diferentes músculos. ¿Ya? Los músculos, especialmente los intercostales externos y también el diafragma. Muy bien, ya saben, cuando está en reposo ambas presiones están iguales. Cuando está en inspiración hay una diferencia, ¿no? La presión atmosférica es mayor. Cuando está en expiración la presión alveolar es mayor. Muy bien. Ahora, para poder nosotros calcular cuánto de volumen una persona está inspirando o está expirando, se han hecho estas características. Por ejemplo, que hay los volúmenes pulmonares, ¿ya? Entonces, estos volúmenes pulmonares van a estar definidos de esta manera. El volumen corriente, que tiene esta cantidad, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, el volumen residual. Todos estos volúmenes son cantidades de aire que ingresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el corriente es cuando tú inspiras y expiras. Esta cantidad, por ejemplo, 500 mililitros. Ahora, si tú todos estos volúmenes comienzas a sumarlos, por ejemplo, el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, te sale esta cantidad, en ella se llama capacidad pulmonar. Capacidad. Entonces, ves, aquí hay diferentes tipos de capacidades, de acuerdo también a la cantidad de aire que estás expirando. Entonces, cuando te realizan un examen con el espirómetro, te va a botar esta figura. Esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el volumen de aire corriente viene a ser esta cantidad. Entonces, una respiración normal. Inspiras y expiras normal. ¿Ya? Si tú, digamos, inspiras más, entonces va a aumentar la cantidad. ¿Ya? Y si tú expiras más, va a aumentar. ¿Ya? Solamente son capacidades, chicos. ¿Qué debo recordar? Solo esto, chicos. Acuérdense esto. Esto no tanto. Esto de aquí. Con esto van a guiar. ¿Ya?
Listo, chicos. ¿Qué más? Otra definición es que deben saber cómo se define el volumen pulmonar. También se llama volumen minuto. ¿Cómo calculas? Multiplicando el volumen de aire corriente por la frecuencia respiratoria. Aproximadamente es de 12 respiraciones por minuto. Tú lo multiplicas por el 0.5 litros, dicen, ¿no es cierto? Si tú conviertes 500 mililitros a litro, te sale 0.5. Y la respuesta sería 6 litros por minuto. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Aquí es un diagrama, por ejemplo. Tan importante. Y aquí, la sustancia surfactante, ya saben que se produce por las células. Los gamocitos tipo 2. Muy bien. Y también existe un espacio, chicos, un espacio muerto. Ese se llama espacio muerto anatómico. Es decir, que el aire siempre está en ahí, pero no se realiza ningún intercambio. No se realiza el intercambio. Entonces, ¿a qué llamas espacio muerto? Al aire que se encuentra en el aparato respiratorio que no realiza intercambio de gases. ¿Ya? No realiza. Muy bien. Ya saben más de aquí. Ya está. Bueno, esta es la circulación también. Ya saben, tiene que transportarse. Hay diferentes tipos de presiones. Muy bien. Listo. ¿Y quiénes transportan, chicos? ¿Quiénes transportan el oxígeno, por ejemplo? El oxígeno lo transporta gracias a esta sustancia, la hemoglobina. ¿Sí? Cuando se une el oxígeno a la hemoglobina, se transforma a oxihemoglobina. Esa es una mayor cantidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene 4 átomos de hierro y el hierro es un ion que es fácilmente, tiene una mayor afinidad por el oxígeno. ¿Ya? Entonces lo va a transportar. Y una menor cantidad se transporta disuelto en el plasma sanguíneo. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, la hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina. Listo, ya saben, 97 y 3%, ¿ya? 97 como oxihemoglobina y en 3% en el plasma sanguíneo, ¿sí? Y dióxido de carbono, ¿cómo se transporta? 70% como ion bicarbonato, 23% como el bicarbonato también. No, este es el ácido carbónico. Bicarbonato, chicos, bicarbonato es este, ¿ya? Y 7% como el plasma, ¿ya? Plasma. Aquí creo que está. Aquí está. Monóxido de carbono. En cuanto, si digamos, el dióxido de carbono se va a unir con la hemoglobina, se va a formar la carboxihemoglobina. Es diferente aquí. Si se une el oxígeno con la hemoglobina, oxihemoglobina. Si se une el dióxido de carbono, monóxido de carbono con la hemoglobina, es carboxihemoglobina, ¿ya? Este es más fácil que se una porque es mucho más afín a la hemoglobina. Se unen 200 veces, mucho más afín, ¿ya? Listo. Y aquí está el dióxido de carbono. Les decía como ion bicarbonato. Este es otro. Es la carbaminohemoglobina. ¿Ya? Entonces, 65% como ion bicarbonato. 25% como carbaminohemoglobina. Y 10% como disuelto en el plasma. ¿Ya? 10%. Ya está. Recuerden, chicos. Recuerden eso. Listo, ya saben, ¿ya? ¿Y qué más? Esta es la regulación, chicos. Existen centros respiratorios que ya les había dicho, ¿no? ¿Quién principalmente deben recordar? El bulbo, ¿sí? El bulbo. Y hay dos centros, el centro neumotáxico y el centro apnéuxico. ¿Ya? Muy bien. Y esto para terminar, chicos. En cuanto al sistema respiratorio de los animalitos, ustedes saben que el oxígeno siempre es muy requerido para realizar el metabolismo. Por ellos es necesario, chicos. No es solamente, ya respiré y boté dióxido. No. El oxígeno es muy importante, chicos, para realizar el metabolismo celular, o sea, la forma en cómo las células se van a alimentar, ¿ya? Entonces, vean, existen diferentes mecanismos, ¿ya? Entonces, en los animalitos, para poder absorber el oxígeno, van a tener diferentes estructuras. Va a haber órganos, los cuales van a cumplir, por ejemplo. Esos órganos deben ser que tengan poco espesor. Imagínate que tenga una piel gruesa, no podría respirar por ahí. Porque sean generalmente húmedos tampoco, ¿ya? O que sean ricamente vascularizados. Entonces deben cumplir estas funciones, ¿ya? Deben cumplir, deben tener estas características para que puedan necesariamente ser un órgano de respiración. ¿Listo? Entonces va a haber, por ejemplo, fases. Estas fases va a ser externa, interna y intracelular.
La fase externa es la que va a ocurrir entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio del organismo, ¿ya? La interna se va a llevar a cabo en el sistema circulatorio y lo va a llevar hacia las células. Y la intracelular es la que se va a dar en la célula, pues. Y en ese se realiza la glucólisis, el ciclo de Krebs y en toda la cadena respiratoria para obtener, ¿qué? Principalmente ATP, ¿ya? La célula se alimenta de ATP. Muy bien, va a haber mecanismos. Puede ser por simple difusión o puede ser cutáneo, por ejemplo. Miren, aquí, por simple difusión, el oxígeno va a difundir a través de la superficie. Entonces, imagine que tiene una pielcita, esa es su pielcita. Entonces, a través de esa piel va a difundirse el oxígeno. No es que sea su piel poroso, sino imagine, el oxígeno es pues una molécula, es muy chiquitita, ¿ya? Entonces, si va a tener una superficie húmeda, se va a poder difundir el oxígeno, ¿ya? Eso ocurre, por ejemplo, en qué organismos, los platelmintos y los anélidos, ¿ya? Y la cutánea, que va a ser a través de la piel, hasta los vasos sanguíneos, ¿sí? Muy bien, también mira, aquí están las células y ahí difunde el oxígeno y también se expulsa el dióxido de carbono por ahí, ¿sí? Muy bien. Aquí hay otra, la traqueal, que es la que ingresa por los estigmas, va hacia las tráqueas llegando hasta los traqueolas. ¿Dónde vas a encontrar esto? En los insectos, en los quilópodos, en los diplópodos. ¿No los conoces? Vas a decir en el grillo, en los 100 pies, en los 1000 pies. Y los que tienen sacos alveolares, por ejemplo, ¿quiénes? Las arañas, los ácaros, los escorpiones. Y los que tienen respiración braquial, ¿quiénes son? Los pececitos, ¿sí? Los peces y los anélidos marinos. ¿Y quiénes tienen respiración pulmonar? ¿No? Por ejemplo, los anfibios, los reptiles, aves y los mamíferos, ¿sí? Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, antes de concluir la clase? ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya, chicos. Muy bien. Ya, sí. Ya, chicos. Ya, no les quito más tiempo. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Ya, chicos. Bueno, estudien, chicos, y ya, bueno, nos vemos en otra clase, ¿sí? Ya, chicos, tengan buena tarde. Chao, profesor. Muchachos, no se vayan. No se vayan, muchachos. Vamos a continuar con la parte de biología que nos habíamos quedado, muchachos. A ver, ¿están ahí? No se vayan, no se vayan. Ya. A ver, un segundito. Voy a enfocarles la pantalla. Ya. Ya, un toque, chicos. Ayer hemos hecho la práctica, ¿no? Hoy día nos faltaba hacer las preguntitas, ¿no? Respecto a lo que venía a hacer en este caso, ¿cómo se llama? La parte de sales, minerales y agua, ¿ya? A ver, un segundito, muchachos, vamos a ver la parte práctica rapidito, y de ahí pasamos a moléculas orgánicas, cómo viene a ser carbohidratos, ¿ya? A ver, un segundo, muchachos, no se salgan, les estoy avisando, no se salgan, ¿ya? A ver, un toque, les voy a enviar, a ver, ya, toquecito, muchachos, no se salgan, les estoy diciendo que no salgan. Ya, a ver, un toque, ahí está, ya. Voy a entrar por mi PC, ya. Ya, muchachos, a ver, voy a enfocarles la pantalla rapidito, a ver con quiénes estamos. Está ahí Ángel, Hilda, Magdalena, Migumi, Priscila, ya. ¿Qué tal, muchachos? Les he puesto el libro de biología. ¿Lo han revisado en el Classroom? Chicas, ¿lo han revisado en el Classroom? Les he puesto el libro de biología.
toda la parte de biología, de anatomía, sobre la parte de zoología y ecología. ¿Lo han revisado, chicas? Sí, profesor. Ya, está completito, completito. Ninguna academia tiene el libro completo y yo en este caso lo he culminado el libro, ¿no? De biología con todos los temas que les pida a ustedes. Ya. ¿Quieren dar la práctica de agua y sales? La práctica, bueno, el cuestionario diría. O continuamos y para la siguiente me dan. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Chicas, ¿qué opinan? Ya, a ver, voy a A la ponerles. siguiente, profesor. Para la siguiente. Sí, Ya. profesor. Ya, por favor, ahí está el libro, repasen, estudien. Ayer hemos hecho la parte práctica de completar. Hoy día deberíamos hacer las preguntas, pero no estamos haciendo. ¿Ya? No estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer, entonces, ¿quieren que avance nomás? Voy a avanzar, ¿ya? Pero ya, para la siguiente ya me están debiendo entonces la práctica de, bueno, la práctica no, las preguntas de biología, las preguntas de agua, sales y más lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Voy a enfocarles la pantallita, a ver, la parte de lípidos hacemos hoy día. No, carbohidratos. Carbohidratos. A ver, un toque, que buscar carbohidratos. Carbohidratos. Aquí se lo encontré. Uy, se cambió. Ya, este es carbohidratos. Ya. Ahí está. Esto es... No es esto. Esto sí es. Ya. Aquí está. Ya les voy a enfocarles y la pantallita al final. Está bien. Ajá. Ya. A ver, compartiendo pantalla. Y también graba y está ya. Ya, ¿se ve la pantalla? ¿Se está viendo la pantalla, chicas? Sí, profesor. Ya, muy bien, se ve la pantalla, ¿no? Ya, muy bien, se está viendo la pantalla. Ya, a ver, hay cositas, esto lo voy a borrarlo. Y también esto de acá, eso de ahí. Sí, a veces esto me queda, me olvido de eliminarlo eso. Ya. Ya está, ya. ¿Alguno hasta acá? No, eso ya no, ya. Ya no, ya. Ya comenzamos de una vez. Ya está, ya. Ya, se ve la pantalla, muchas chicas, ¿no? Se ve la pantalla. Ya, ahí está. ¿Hablamos de qué? Vamos a hablar ahora de biomoléculas orgánicas, ¿ya? Biomoléculas orgánicas. Estos elementos